Los torneos de Grand Slam son los más difíciles de ganar. No necesariamente. Un Grand Slam sí o sí es un torneo que es más importante en cuanto a lo económico como evento deportivo, porque dura 2 semanas y cada partido se juega a lo mejor de 5 sets, ¿ok? Ahora, no siempre el Grand Slam va a ser más difícil. Se cree que sí, automáticamente, porque se piensa cada partido se juega, como te decía, a lo mejor de 5 sets y son 7 instancias. Ahora, pensemos que una cosa es jugar una final de Grand Slam contra un tremendo campeón que tiene experiencia en finales de torneos de este tipo, y otra es jugar una final con alguien desconocido que nunca llegó a la final de un Grand Slam, como por ejemplo le pasó a Juan Carlos Ferrero, alias el Mosquito, cuando gana su primer título de Roland Garros, su primer y único título aquí en Francia. ¿Con quién juega? Con Martin Berker. Berker venía de ganarle a Moyá en cuartos, 8-6 en el quinto, da el batacazo. Después derrota al argentino Guillermo Coria, otro tenista identificado con las canchas lentas. Y en la final juega muy mal. Seguramente porque sintió los nervios de estar en un ambiente de la final que no conocía, final de Grand Slam. Lo mismo pasa con Rainer Schüttler, el rival de Agassi, en el cuarto abierto a Australia. O sea, para Agassi fue muy fácil esa final, con la claridad que le ganó. Le ganó como si fuera un partido de primera vuelta. Y lo mismo había pasado con Arnaud Clément en el tercer Australia Open. Y Sampras le gana a Carlos Moyá muy fácil en el segundo abierto australiano que gana el ex número 1. O sea, no siempre los Grand Slams son los más complejos. Hay de todo. Muchas veces sí, por supuesto, pero no siempre. Entonces, hay como una especie de confusión de decir, uy, un Grand Slam, claro, son esos torneos que se juegan a 5 sets, 7 instancias, mucho tenis. Participan 128 en la rama masculina, 128 en la rama femenina, un montón de tenis, muchos partidos, claro. Eso te confunde con la dificultad y te hace pensar, un Grand Slam es lo más importante, es lo más difícil. No necesariamente. Pensemos que Graf, la ex tenista alemana, le ganó una final de Roland Garros a una jugadora que sorprendió al llegar a esa instancia y le ganó por doble 6-0. Te pensás que, bueno, está claro, muy difícil no le resultó el partido y sin embargo ganó un Grand Slam. Pensemos en el Peque Schwartzman. El Peque Schwartzman, ¿cuántas veces alcanzó las semifinales de un Masters 1000 en canchas duras? Ninguna, nunca. ¿Y cuántos habrá jugado? Unos cuantos, ¿no es cierto? Varios. 20 y pico, 30. Y nunca llegó a estar dentro de los mejores 4 en un Masters 1000 en cancha dura. Sin embargo, llegó a las semis de Roland Garros. ¿Comprenden lo importante que es el tema de la superficie? Por eso yo divido tanto en la superficie, porque es fundamental. Y no meter todo en la misma bolsa como hizo un tal Villemur. Bueno, ese tipo entiende poco y nada de tenis. Para Schwartzman es muy objetivo decir que es más difícil alcanzar las semis de un Masters 1000 en cancha dura que las semis de Roland Garros. Bueno, y ni hablar de los otros Grand Slams, claro. Es muy relativo el tema de lo difícil. Para Dimitrov fue más fácil, digamos, llegar a ganar el ATP Finals que un Grand Slam, porque nunca ganó esto. Ahora, Nadal pasa al revés. Ganó 20 Grand Slams, pero nunca pudo con el ATP Finals, que se supone que es menos importante. O sea, es menos importante en cuanto a qué.
¿En qué sentido? En cuanto a lo económico, sin dudas. Ahora, en cuanto a dificultad, es relativo. Para Nadal, indudablemente es más difícil el ATP Finals, porque nunca lo ganó. Así de simple. Para Schwartzman es más difícil llegar a las semis de un Masters 1000 en cancha dura. ¿Por qué? Porque nunca lo hizo. O sea, esto de lo difícil, o lo no tan difícil, depende de cada jugador. Así que es medio quilombo determinar qué es lo más meritorio. Entonces, es todo muy relativo. Como por ejemplo, bueno, Nadal jugando con Djokovic en Beijing, en Doha, o sea, canchas duras. Para Rafa es más duro eso que vencer a Federer en Roland Garros. O, por ejemplo, para Nadal sin dudas es más complicado Zverev en el torneo de París o el ATP Finals que, no sé, Wawrinka en Roland Garros. O sea, esto es muy, muy relativo. Es decir, no siempre el compromiso más difícil va a estar en el torneo de mayor envergadura económica, que es un Grand Slam. Puede que sí, por supuesto, como muchas veces, o puede que no. Hay de todo. Fíjate que en el torneo de Viena, que tampoco es un Masters 1000, el argentino Schwartzman, en el tercer encuentro, se podría haber enfrentado con un top 10. Ahora, en un Grand Slam, si sos el 14º, el 15º, ¿podés jugar en la tercera vuelta con un top 10? No, o sea, para el Peque se podría decir que es más difícil este certamen. Al haber menos participantes, estás más cerca de un jugador como el tenista griego. Todo es relativo, ¿comprendés? También depende de la perspectiva del jugador. Claro, para alguien que no es preclasificado, un Grand Slam es más difícil, porque ya en la primera vuelta se puede enfrentar a un jugador muy conocido. Así que el tema del mérito es para tomarlo con pinzas. Y por supuesto, muchísimas veces ocurre de que en el torneo de mayor envergadura te enfrentás al rival de mayor envergadura, al más complicado, pero no siempre es así. Muchas veces sí y otras tantas no. No hay que automatizarlo. Lo que pasa es que, bueno, la gente, los que opinan, dicen, uy, ganó Grand Slams. Claro, porque no solo pensás en la final, o quizás al revés, lo que más pensás en el Grand Slam, cuando te pones a pensar en esta clase de torneos, es que un Grand Slam es ese torneo que reúne a 128 jugadores en la rama masculina, en la femenina, 7 instancias, partidos a lo mejor de 5 sets, un montón de partidos por jornada. O sea, pensás en todo el evento comercial, en la estructura, la infraestructura que tiene el certamen, y eso creo que hace confundir con respecto al mérito. Decís, uy, ganó uno de esos grandes torneos, sí, pero una cosa es la parte comercial y otra parte es el mérito, lo difícil, que no siempre van a ir de la mano. Para Nadal puede ser mucho más difícil una primera vuelta de un torneo en césped, que obviamente sabemos que no es un Masters 1000, que toda una edición de su prestigiosísimo y maravilloso Roland Garros. Bien, comprobalo, fíjate. Bueno, me parece que la idea quedó bastante clara. Me pareció un tema interesante a desarrollar y ojalá que te haya gustado. Nos encontramos en el próximo video, que va a estar muy bueno. Otra observación interesante. Así que los espero. Esto fue Tenis. Una mirada diferente.